¿Usa la Iglesia de Cristo media Biblia? Me gustaría saber si ustedes, los de la Iglesia de Cristo, usan lo que yo llamaría media Biblia, es decir, solo Nuevo Testamento, porque si es así, entonces sus Biblias serían incompletas. Respuesta a los argumentos de un cristiano mosaico. Argumento 1. Puedo darme cuenta que en la Iglesia de Cristo no valorizan el Antiguo Testamento para nada. Respuestas. Nada más lejos de la realidad. Muy al contrario, el Antiguo Testamento es aún útil para varios propósitos que el Espíritu Santo mismo define en el Nuevo Testamento, tales como, número 1, como historia de lo acontecido y de lo enseñado durante los tiempos antes de Cristo. 2, como ejemplo, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10, 1 al 11. 3. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15, 4. Pues en ellas podemos apreciar la obra de Dios en los pueblos de la antigüedad. Su paciencia para con ellos nos consuela. 4. Citamos las profecías del Antiguo Testamento, como se citan con frecuencia en el Nuevo, para enseñar y resaltar su cumplimiento y por consiguiente probar su autenticidad. 5. Algunos principios espirituales, el amor de Dios para con la humanidad, el deber del ser humano de respetar y obedecer a Dios, no cambian a través de las distintas épocas, y lo podemos comprobar comparando los dos testamentos. 6. Algunos acontecimientos y situaciones relatadas en el Antiguo Testamento podemos extraerles aplicaciones para el tiempo presente. Por ejemplo, las acciones de los falsos profetas de Israel, Ezequiel, el capítulo 13, tienen su paralelo en las de los falsos profetas del presente. Estos usos lícitos del Antiguo Testamento en la Iglesia regida por el Nuevo Testamento no significan que Dios no haya abolido aquel antiguo. Argumento 2. La Biblia sin el Antiguo Testamento es incompleta. Me gustaría saber si ustedes usan lo que yo llamaría media Biblia, es decir, solo el Nuevo Testamento, porque si es así, entonces sus Biblias serían incompletas, porque el Nuevo Testamento no sería sin el Antiguo, ni el Antiguo sería sin el Nuevo. Entonces, es un error decir que el Antiguo Testamento no se aplica a los del Nuevo Pacto. Respuestas. De acuerdo, la Biblia sin el Antiguo Testamento es incompleta, pues el Antiguo relata la historia de la creación de la era patriarcal y de la era mosaica. Además, contiene las profecías cuyo cumplimiento es confirmado en el Nuevo. ¿Significa esta verdad que todos los mandamientos, los ritos y las ceremonias del Antiguo hay que obedecerlos y practicarlos en la Iglesia? ¿Se aplica a usted a sí mismo todo el Antiguo Testamento? Levanta altares de piedras, sacrifica machos cabríos, rocía su sangre sobre cosas sagradas, quema incienso, adora en un templo judío, se somete a un sacerdote levítico. Se aplica las leyes del Antiguo Testamento sobre libaciones, purificaciones, no tocar lo inmundo, no comer animales inmundos, apedrear a las mujeres adúlteras, guardar los sábados y las demás fiestas ordenadas en el Antiguo Testamento. Si usted se aplica solo una parte del Antiguo Testamento, digamos tocar instrumentos de música, diezmar o guardar el séptimo día, entonces usted estaría usando lo que llamaríamos medio Antiguo Testamento, o tal vez un décimo del Antiguo Testamento, o con más certeza, una milésima parte del Antiguo Testamento. Estimado, el Antiguo Testamento, sin las cosas que mencionamos, más centenares de la misma categoría, es incompleto. No acabo de entender la mentalidad de quienes insisten en seguir toda la Biblia, incluso todo el Antiguo Testamento, pero que enseñan y guardan con adaptaciones a su manera solo unos pocos de los mandamientos del Antiguo. ¿Puede usted explicar esta anomalía? Me parece una contradicción palpable. Argumento número 3. Ustedes en la Iglesia de Cristo enseñan a adorar a Dios sin instrumentos musicales. Respuesta. Fíjese,
Los cristianos mosaicos, para así identificar a los creyentes en Cristo, empeñados en guardar la antigua ley de Moisés, escogen del antiguo pacto los instrumentos de David, y acaso 2 o 3 cosas más, como por ejemplo el diezmo. Si el Antiguo Testamento está vigente y por ende aplicable a los hijos de Dios del tiempo presente, entonces hay que obedecerlo todo y no tan solo 2 o 3 mandamientos. ¿Por qué no entienden los cristianos mosaicos la norma de Gálatas 5:3? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Quiere usted traer el Salmo 150 al Nuevo Testamento y aplicarlo en el culto de la iglesia? Entonces la misma norma enseña que está obligado a guardar toda la ley. Quiere los instrumentos de David, pero no los holocaustos, el incienso o las libaciones. Imposible. ¿Quién le otorga el derecho de escoger arbitrariamente entre las cosas de la antigua ley? Amigo, o todo o nada, y si intenta aplicárselo todo, ¿de qué le vale? Ya que de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificaos, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. Parece mentira que muchos cristianos del presente se echen encima el yugo de esclavitud del antiguo pacto, que ni aun los judíos podían llevar. ¿Nunca leen Gálatas o Hebreos? En estos 2 libros del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo enseña con revelaciones, comparaciones y argumentos irrefutables la abolición del Antiguo Testamento en su totalidad como ley para el pueblo de Dios del presente, es decir, de la era cristiana. Por favor, léalos una y otra vez, y también 2 de Corintios 3, Romanos 7 y Efesios 2, para que se le quite el velo, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 2 de Corintios 3, 14 al 16. ¿Cuántos cristianos mosaicos apelan al Antiguo Testamento solo para justificar lo que les gusta? Me gusta mucho la música cristiana con panderetas, tambores, guitarras y baterías. David tocaba instrumentos. Los sacerdotes levíticos tocaban instrumentos en el templo. Ahí está mi ejemplo. Y el Salmo 150 me autoriza a tocarlos. Así dicen. ¡Qué mucho me gustan! Y bailar también al son de los instrumentos. Gustos. Los gustos no determinan la verdad de Dios. No son revelaciones divinas, no obedecen las leyes del entendimiento, la lógica o la razón. Jesucristo nació y vivió bajo el Antiguo Testamento, Gálatas 4:4, cumpliéndolo a perfección, pues vino a cumplirlo y no falló en su propósito, Mateo 5:17 al 20. Cumplida la antigua ley, fue quitada de en medio y clavada en la cruz, Colosenses 2:14 al 16. El Nuevo Testamento no entra en vigor hasta la muerte del testador Cristo, Hebreos 9:15 al 17. Específicamente, entra en vigor en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, cuando el Espíritu Santo vino con poder y comenzó a revelar toda la verdad, según la promesa del Señor en Juan 16:13.